Bueno, en cuestión de los periféricos no son más que dispositivos que nosotros podemos agregar a nuestra computadora para poder reutilizarlos en alguna función en específico. Son periféricos porque no se encuentran dentro del equipo en sí, sino que se encuentran alrededor o los podemos encontrar alrededor y los podemos conectar y desconectar. Em, los periféricos los podemos identificar como periféricos de entrada, de salida y de entrada-salida. Los periféricos de entrada son los que permiten ingresar datos a la computadora para que los pueda procesar y manipular. Eh, los periféricos de salida son lo contrario. Después de procesados los datos, estos o la computadora da salida a los mismos y nos permite identificarlos a nosotros, ¿no? Como una entidad distinta a lo que es el sistema de cómputo. Y los de entrada salida cumplen con las dos funciones. Entonces, el primero, que es el ratón o el mouse, es un dispositivo de entrada con el cual nosotros podemos manipular la computadora. Es un dispositivo con un mecanismo muy sencillo. Simplemente se trata en hacer movimientos laterales y en una especie de axis de izquierda a derecha, hacia abajo, hacia arriba, y dependiendo de ello, pues nos va a mostrar un cursor en la pantalla del sistema operativo. Existen diferentes tipos de ratones. Igual también tiene mínimo dos botones, clic izquierdo, clic derecho, aunque hay algunos ratones que tienen más botones, o inclusive una rueda de desplazamiento para que podamos movernos en las diferentes aplicaciones que vamos a ocupar. Dentro de los diferentes tipos de ratones que existen podemos encontrar a lo mejor los ópticos, que son los más actuales, que despliegan un haz de luz y, y- y lo, y lo rebota en una superficie para poder leer la información hacia dónde se está moviendo el mismo ratón. Em, los ratones viejitos utilizaban una esfera. Esa esfera recorría cierto engranaje para que pudiera identificar el movimiento, lo que es, o traducirlo a la computadora. También encontramos el mousepad que traen la mayoría, o si no es que todas las laptops, y es un principio similar, pero que tiene cierta sensibilidad a determinados materiales, como viene siendo en este caso, no es un material, pero es algún tipo de textura, lo que son nuestros dedos de las manos, ¿no? Nosotros deslizamos ahí nuestro dedo y la representación se hace en la pantalla a través de un cursor. Y eso en cuanto al ratón, ¿no? Igual también este tiene su botón izquierdo y su botón derecho. El teclado es sumamente importante. Viene usándose desde que comenzó la computadora, desde que se inventó. Eh, es un dispositivo de entrada y permite ingresar a la computadora información en forma de símbolos y caracteres. También hay algunas teclas del teclado que permiten movimiento y pues eso se va a ver reflejado en los sistemas operativos y en el mismo software. Em, el teclado, si una computadora no lo tiene, pues entonces es complicado utilizarla. Si tiene un sistema operativo visual, pues puedes utilizar el puro ratón o a lo mejor comandos por voz o cosas similares, pero es mucho más complicado. Normalmente las computadoras requieren por lo menos de un teclado para poder funcionar. Eh, Teclados, pues hay diferentes distribuciones dependiendo de las regiones y de los lenguajes que se manejen ahí. Y también tipos a lo mejor de hardware dentro del teclado, que pueden ser algunos rígidos, algunos que se pueden, que son flexibles, alámbricos, inalámbricos, al igual que los ratones. Inclusive hay algunos teclados ópticos que simplemente despliegan en una superficie plana lo que es un teclado virtual. Entonces, básicamente tienen la misma funcionalidad, aunque diferentes características. Los monitores. El monitor es un dispositivo de periférico de salida. Este
dispositivo, pues lo que hace es mostrarnos a nosotros una representación gráfica o visual de lo que está procesando la computadora en determinado momento. Nos permite visualizar la interfaz y podernos comunicar de alguna forma, ¿no? Obtener retroalimentación de lo que estamos haciendo en la computadora. Si no tuviéramos un monitor, pues no podríamos ver o interpretar ciertos elementos que está haciendo la computadora. Entonces, pues es importantísimo tener el monitor para poder verlo o para poder observarlo. Existen diferentes tipos de monitores. Aquí a la derecha tenemos un monitor antiguo de tipo CRT o tubo de rayos catódicos, que es una tecnología que viene siendo tomada de lo que es la televisión, ¿no? La computadora fue evolucionando con el transcurso de los años y del tiempo y se convirtió más bien tomó elementos de otros inventos o de otros desarrollos para poder también seguir incrementando su posibilidad de desarrollo. Entonces, eh, los monitores de tubo o CRT siguen existiendo, siguen resistiéndose, fueron hechos para durar y actualmente siguen existiendo, ¿no? Siguen funcionando, aunque ya es complicado que los fabriquen. Por ahí hay monitores que tienen muchísimos años y siguen trabajando. La idea del monitor de tubo es el desplegar una serie o de disparar electrones a la pantalla que tiene cierta sensibilidad a ellos y a través de esto generar la gama de colores RGB que es red, green, blue y a través de esos colores generar los demás colores. Y de ahí pues podemos pasar a los monitores de pantalla plana. Estos monitores pues también crecieron conforme o se desarrollaron conforme se desarrolló la misma tecnología para hacerlos más eficientes. Empezaron con los monitores de plasma, los de cristal líquido o LCD y ahora tenemos los LED, ¿no? Monitores LED, que son pequeños foquitos que también permiten hacer la gama de colores, ¿no? Obviamente, mejor tecnología tienen, mayor definición, menos gasto energético y también a lo mejor más costo, ¿no? También hay diferentes tamaños y eso implica o va derivado también a los costos. Bien, pasamos a las impresoras, un dispositivo de salida que nos permite pues recuperar cierta información que se encuentra ahí almacenada en la computadora y poderla tener físicamente, ¿no? En hoja, en papel o dependiendo del tipo de impresora. Eh, Básicamente pues hay dos tipos principales de impresora en lo que es el mercado común y corriente, ¿no? Son las impresoras de tipo láser y las impresoras de inyección de tinta. Eh, Aunque hay otras que también por ahí están presentes, ¿no? Y son funcionales en la empresa, pero esas son las más comunes. Las impresoras de tipo inyección de tinta manejan consumibles de cartuchos de tinta. Esos cartuchos, pues la tinta es líquida y lo que hace es inyectar lo que es la tinta en la hoja y pues es la manera en la que trabaja. Son impresoras sumamente económicas, lo que es el hardware, la impresora como tal, y lo que es costoso es el consumible. El consumible que es, pues los cartuchos de tinta. Mm, no es muy veloz a la hora de imprimir gráficos, pero los imprime correctamente. El problema es que luego queda muy húmeda la hoja y hay que esperar a que se seque porque si no la podemos manchar. Em, la impresora láser trabaja con un consumible llamado tóner y el tóner es polvo. Entonces es un cartucho normalmente de mayor dimensión y ese cartucho lo que tiene es el polvo y el polvo la impresora lo quema en la superficie de la hoja para que se pueda visualizar la información que necesitamos. Sumamente veloces y efectivas tanto para la impresión de texto como de gráficos y en colores. eh, y sumamente más costosas que una impresora de inyección. Por ahí existen las impresoras matriciales que lo que hacen, o más bien lo que imprimen, son puntos
o cuadritos, como si fuera algo similar a la máquina de escribir. Y de hecho viene siendo una evolución directa y fueron las primeras impresoras que hubo. Manejan cintas como consumible, que es sumamente barato y pues por lo regular no tiene colores, pero sirve para la impresión de tickets, de facturas y de cosas así. Y las más nuevas son muy, muy costosas. Por ahí tenemos también lo que son a lo mejor los plotter, que son impresoras de gran dimensión y sirven para la impresión de lonas de publicidad y de este tipo de cosas. Se manejan más o menos como las impresoras de inyección de tinta. Tenemos también las impresoras de calor. Las impresoras de calor son económicas. El consumible básicamente es el papel, que es sensible a lo que son los cambios de temperatura. Y pues como el consumible es el papel, por lo tanto también es económico. Lo pueden ustedes visualizar en recibos. Por ejemplo, cuando van al cajero y tienen su recibo, ese normalmente se maneja con una impresora de calor. Si ustedes le pasan por ahí la uña o algo y se marca el documento, quiere decir que pues es sensible al calor, ¿no? Y se va a borrar después de ciertos días, de cierto tiempo. Y aquí tenemos una impresora en 3D. La impresora en 3D pues no es para documentos, es más bien para objetos. ¿Qué necesitas para imprimir un objeto? Pues diseñarlo en una aplicación de software en donde te permita generar pues un objeto con las tres dimensiones y lo diseñas, lo cargas en el equipo y lo mandas a imprimir y esta lo que va a hacer es manejar algún tipo de cabezal que va de abajo hacia arriba, como si estuviera dibujando el objeto, pero lo que está haciendo es dejando un consumible que básicamente son polímeros de diferentes características que lo que permiten es crear desde de abajo hacia arriba un objeto en las tres dimensiones. Sumamente importante también la impresora para lo que es el mundo de la computadora. Tenemos también los periféricos de tipo bocinas y micrófono que no son más que dispositivos que transforman las ondas sonoras en ondas digitales para que las pueda entender la computadora y viceversa, ¿no? Para eso sirve, para que nosotros podamos escuchar o algún contenido digital, pero que realmente lo podamos entender o escuchar, pues se tiene que transformar a analógico, que es el ruido, ¿no? Y al revés, la voz que estoy ahorita grabando, pues la estoy grabando como un sonido. Y para la computadora, pues lo tiene que interpretar de alguna otra manera. Entonces se tiene que hacer una transformación y se hace a través del micrófono. Y otros dispositivos que por ahí podemos encontrar son joystick o gamepad, que son dispositivos de entrada se utilizan para jugar, para utilizarlos en los videojuegos. Es a veces más cómodo, por ejemplo, para un simulador de aviones, utilizar un joystick que el mismo teclado, ¿no? O para un juego de combate, pues igual. Es mejor utilizar un pad o es más cómodo que utilizar un teclado. Y una cámara web o una cámara X para que nosotros podamos, digamos, de alguna forma retratar o digitalizar lo que pasa en la realidad y poderlo manipular directamente en la computadora, ¿no? Entonces, de eso se tratan los periféricos. Pueden encontrar muchísimos más o algunos más, pero en general estos son los